Todas las mañanas seteas tu alarma para que suene antes del amanecer. Quizá tomas una ducha, tomas tu auto o el transporte público y te diriges a tu oficina, donde encuentras tu bandeja de entrada llena de correos que aún no has respondido. Esta es la realidad de millones de personas de la clase media y cómo se relacionan con su trabajo o de una manera similar. Sin embargo, estas personas no han hecho conciencia de por qué tienen esta relación con el trabajo, por qué definen el trabajo como una virtud o por qué tienen toda la parafernalia alrededor del trabajo y la meritocracia, además del esfuerzo. En este video vamos a desnudar justamente esa situación y por qué la clase media considera al trabajo como su fuente de vida y como la fuente de definición personal de cada uno de ellos. Claro que esto no aplica para todos, pero la clase media tiene unas características muy particulares con relación al trabajo que lo vamos a ver ahora. Seguramente en alguna conversación en alguna familia de la clase media has escuchado la frase de "el trabajo dignifica". Y es que nosotros en la clase media hemos hecho el trabajo parte de nuestra identidad. Hemos hecho el esfuerzo parte de nuestros valores. Lo hemos anclado a toda una identidad que se relaciona con todo lo demás de nuestra vida. Y somos especiales en este aspecto porque hemos definido nuestro valor personal a través del trabajo. Y esta es la forma en la que hallamos nuestro sentido con el mundo. Pero esto es por una necesidad. Es porque no tenemos otra forma de verlo. En clases más acomodadas, donde el trabajo es una opción, esto no funciona de la misma manera. Es en la clase media donde el esfuerzo, el agotamiento y todo lo que conlleva llevar al punto máximo del deber el trabajo involucra esa sensación de logro con nosotros mismos. Y por eso es que definimos toda nuestra persona con la actividad que realizamos día a día. Como te menciono, en las clases más acomodadas, dado que tienen capital y conexiones sociales, el tema del trabajo es relativo. Por ende, no tienen esta misma mentalidad con respecto al trabajo. Sin embargo, en la clase media sí. En las clases más desfavorecidas, que son los pobres en este caso, tampoco tienen esa relación con el trabajo. Primero porque muchos de ellos quizás no tengan trabajo adecuado y tengan otras condiciones. Pero es en la clase media donde se ha desarrollado este concepto tan intrínseco en relación al trabajo y a la meritocracia. Donde, si es que tienes un esfuerzo, vas a tener una recompensa en el futuro. La palabra meritocracia conlleva un análisis profundo de lo que realmente significa. Y es que parece muy sencillo que la suma de talento más esfuerzo nos lleve a resultados. Sin embargo, esto no funciona así en el mundo real. Y es que las personas acomodadas saben distinguir que la meritocracia a veces es accesoria. Y aunque suene muy bonito decirlo, no todos estamos jugando el mismo juego. Las personas que ya tienen capital y conexiones sociales han aprendido que el esfuerzo y el trabajo son meras herramientas que sirven para un propósito. Pero lo verdaderamente importante para ellos es que el motor que genera la estabilidad que ellos tienen ya se ha generado en las generaciones pasadas y por ende no tienen la necesidad de calificar la meritocracia de la misma manera que la clase media la tiene identificada.
Y por otro lado, lo importante aquí es saber distinguir que la meritocracia no necesariamente es lo que nos lleva al resultado que queremos obtener. Y esto es justamente lo que nos han instruido creer en las aulas y en los trabajos. En las aulas, que el estudio nos va a llevar a una consecución de determinados logros, y en las oficinas, que a través del esfuerzo, del abandono, del sacrificio y de la extenuación constante, vamos a llegar a una promoción, a un ascenso o a la estabilidad que queremos conseguir en la parte económica y en el logro personal. Es muy importante que como personas sepamos distinguir estos dos temas, porque en el mundo real la meritocracia, como tú ves, es accesoria, y todo lo que hemos venido creyendo como clase media muchas veces no se asemeja a lo que existe en la realidad, y no estamos jugando el mismo juego entre las distintas clases sociales. Y esto no necesariamente es una crítica, simplemente estoy haciéndote ver cómo funciona el sistema y por qué el capital social, el capital intelectual y sobre todo el capital económico lleva una ventaja muy amplia con respecto al mero esfuerzo. Dicho esto, no estoy haciendo una acusación moral, simplemente te estoy mostrando el panorama. No estoy diciendo que las clases acomodadas son villanos por haber heredado ya ciertos factores y ciertos privilegios, ni estoy diciendo que la clase media y las clases pobres sean tontos por simplemente creer las cosas como los creen. De hecho, estas creencias justamente se dan porque están en esas condiciones y porque el sistema funciona de esta manera. Lo que te estoy haciendo ver es que hay otra manera de ver la meritocracia, el esfuerzo y la riqueza para que los tengas en cuenta y para que simplemente abras un poco más del panorama de cómo funcionan las cosas. Estamos llegando al punto más importante de todo este análisis, y es que hay una gran diferencia entre trabajar por realización a trabajar por necesidad, por esa necesidad de supervivencia. Y esta justamente es la diferencia entre la clase media y la clase alta. En la clase media, un despido, una enfermedad catastrófica, un accidente o la muerte de un familiar puede ponerte en una situación de desventaja muy fuerte. Y también hay un tema, y es que los riesgos que tú puedes asumir como clase media se limitan mucho con respecto a los riesgos que tú puedes tomar como clase alta. De hecho, las clases altas pueden arriesgar más con respecto a, por ejemplo, el emprendimiento o las actividades que realizan, porque justamente van a tener más oportunidades si es que fracasan en esos proyectos. A diferencia de la clase media, donde un fracaso puede significar entre comer o tener un techo versus tener esa estabilidad económica tan anhelada. Y es esta la principal diferencia entre el trabajo en la clase media y la clase alta. Como mencioné al inicio de este bloque, es una necesidad de trabajar versus el tema de la realización del trabajo. La clase alta puede hallar en el trabajo realización, porque realmente puede hacer una actividad, porque realmente se siente identificada con ese trabajo. Y es por esto que a veces esos consejos que damos a nuestros jóvenes de seguir sus pasiones cuando estamos en la clase media son tan contraproducentes a pesar de que suenen muy idealistas. Cuando estás en una situación acomodada y sigues tus pasiones, tú tienes el privilegio de poder fallar. Cuando estás en la clase media,
tus opciones son más limitadas. Si no eliges una opción que te dé una subsistencia, todas tus posibilidades del futuro se ven limitadas. Y aquí sería bueno detenerse con un tema que los sociólogos mencionan que se denomina reproducción de la inequidad. Y es que mira, mientras la clase media se enfoca en el esfuerzo, en hacer horas extras, en hacer el escalamiento social individual y en trabajar lo más posible para poder ascender socialmente, las clases altas lo que hacen es tratar de preservar esa riqueza intergeneracional que ya tienen a través de amistades, de matrimonios y de todo lo que puedan hacer para tener los activos que son justamente lo que les da esa característica que tienen como clase alta. Mientras tú como clase media estás enfocada por lograr ese ascenso y obtener la oficina en la esquina, ellos están preocupados de tener todo el edificio y de mantenerlo en el tiempo. Este no es un juego equitativo, porque como ves, unos están jugando contra reloj y en el corto plazo, y los otros están pensando en décadas. Ahora vamos a una parte de la herida profunda de la clase media. Y es que la razón por la cual creemos tanto en la meritocracia es una necesidad. No la romantizamos simplemente porque sí. Lo que pasa es que aceptar que existe un sistema que recompensa a las personas que ya tienen capital, a veces es una carga muy difícil de llevar y por ende tenemos que refugiarnos mentalmente en que el esfuerzo va a dar una recompensa con el trabajo duro, con esas horas extras, con la extenuación, y queremos creer esa teoría de que a través de todo ese esfuerzo que hacemos vamos a obtener un resultado. Ahora, como vimos, esta misma herida de la clase media hace que nos neguemos a ver el mundo como realmente es y que aceptemos que hay más realidades allá de las que podemos ver, tanto para arriba como para abajo. Y lamentablemente, esta creencia no nos permite expandir las razones por las cuales vemos el mundo como lo vemos. Sin embargo, como puedes ver en toda esta explicación, hay más allá de lo que creemos y hay más allá de lo que podemos creer actualmente. Mira, no creé este video para generar resentimientos sociales con una clase contra la otra, simplemente para explicarte el porqué de muchas de nuestras creencias y por qué el sistema también funciona de esa manera, favoreciendo a quienes ya tienen un privilegio que se ha ido generando a través de las generaciones. Con esto tampoco quiero decir que el trabajo no sea importante, que no debamos tener esfuerzo o que no debamos trabajar duro. Lo único que te estoy mencionando es que el trabajo como tal es una herramienta como cualquier otra, que a nuestra clase social le es mucho más vital porque depende de ello, obviamente. Pero ¿cómo salimos de esa caja? Obviamente a través de los activos. Y eso es lo que nos abre las posibilidades de no enfocarnos solo en el tema del trabajo, sino también a través de la adquisición de otros instrumentos que nos permitan tener una mayor estabilidad financiera. Y esto es a lo que vamos. Y quizá esta es la parte más pragmática de este video, porque quizás estuvo un poco enfocado en los conceptos. Pero, ¿qué puedes hacer tú como clase media para protegerte de la creencia de que solo el trabajo te puede sacar de donde estás? Y es justamente aprender un poco más de las clases altas, que también buscan esos otros conceptos
que también te sirven para generar riqueza generacional. Y es a través de los activos. ¿Por qué crees que las clases altas, por ejemplo en Estados Unidos, tienen más inversiones en la bolsa de valores que las otras clases sociales? Obviamente es un tema de acceso y de que ya tienen el capital, pero es importante que tú también empieces en este tipo de temas. Y también, claro, en el tema de las relaciones sociales y hacer tu círculo de ayuda, porque no necesariamente es un tema de networking o de un tema de preferencias y amistades, también es tu círculo interno. Muchas veces nosotros en la clase media ni siquiera como familia o círculo familiar nos ayudamos. Como te dije hace unos momentos, muchas veces buscamos la escalabilidad social individual y ni siquiera nos apoyamos en nuestro círculo interno, cosa que en las clases altas sí hacen, porque obviamente ellos buscan otro tipo de relaciones. Pero como este es un canal de finanzas, lo que te invito es justamente a comprar activos, a invertir y a obviamente distribuir tus ingresos de una mejor manera y que no solo se enfoquen en tu trabajo. Para finalizar este video quiero hacer un pequeño corolario de todo lo que hemos hablado. ¿Y qué crees que va a pasar con respecto a la inteligencia artificial y todo lo que hemos hablado en este video acerca de la clase media y el valor que le da al trabajo? Como ya has escuchado en varias noticias y quizás si estás informado, los primeros empleos que van a ser borrados por la inteligencia artificial son los que tienen que ver con el intelecto y los trabajos de cuello blanco que normalmente tienen que ver con las oficinas, con la parte administrativa y con la parte intelectual. La clase media basó toda su identidad en la labor que hacía, en su trabajo. Mi preocupación principal con respecto al futuro y a este tema es que justamente van a haber muchas personas que se desplacen del ámbito laboral por el tema de la inteligencia artificial y que tenían toda su identidad basada en el trabajo que tenían. Y aquí es donde realmente vamos a tener que aprender sobre las otras clases sociales más acaudaladas, sobre realmente cuál es nuestra situación en el mundo. Porque como te digo, el trabajo no es todo lo que tienes o todo lo que es tu ser. Y esto es muy importante para lo que viene, porque no sabemos en cuánto tiempo viene y cuál va a ser el impacto. Pero seguramente una de las clases sociales más afectadas del ingreso de la automatización y la inteligencia artificial en las oficinas es la clase media, por todo lo que te estoy mencionando y porque muchos de nosotros basamos todos nuestros ingresos en una sola actividad y en un solo trabajo y una posición. Ahora vamos a tener que reflexionar sobre cuál va a ser nuestro papel en el mundo si es que perdemos nuestra actividad principal y buscar otras alternativas en las cuales podemos como personas agregar valor al mundo y que no necesariamente tiene que ver con nuestro trabajo. Recuerda que todo el sistema que hemos vivido desde que somos niños y todo el trayecto de nuestra educación como clase media nos ha llevado a tener un título, a tener una profesión y a tener una actividad. Si todo eso se va, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros y nuestra identidad? Espero más que nada que este video te haya invitado a la reflexión sobre todos los temas que hemos tratado, sobre todo sobre la meritocracia, la clase media, las creencias que tenemos y cómo la IA va a afectar a nuestro futuro si es que el trabajo desaparece. Podríamos hacer una segunda parte de este video si es que hay suficientes comentarios para saber cómo podemos protegernos de ese futuro como clase media y qué podemos aprender justamente de las otras clases sociales para integrarlos en nuestro concepto del mundo y que no nos quedemos limitados acerca de lo que pensamos
de muchas cosas, perdón, la meritocracia, el trabajo, entre otras cosas. Gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el siguiente video de Full Finanzas.